Evaluación externa. En esta etapa se van a analizar y además conocer las herramientas y conceptos necesarios para llevar a cabo una auditoría externa de administración estratégica. Esta fase es también conocida como análisis del entorno o análisis industrial. Si reconocemos nuevamente el proceso de dirección estratégica, debemos recordar que se ha desarrollado ya hasta aquí toda la declaración de la visión y la misión, y se está entrando a la fase de las auditorías, tanto interna como la auditoría externa, dentro de la primera fase que se llama formulación de las estrategias. ¿Cuál es la naturaleza de las auditorías externas? El propósito de la auditoría externa es desarrollar una lista limitada de las oportunidades que podrían beneficiar a la compañía, así como de las amenazas que se deben evitar. Las auditorías externas revelan las oportunidades y amenazas claves a las que se enfrenta la compañía, permitiendo que los gerentes formulen estrategias para aprovechar esas oportunidades y evitar o reducir el impacto de sus amenazas. En esta parte se presenta un marco bastante práctico, es lo que se lleva en este capítulo, para recabar, asimilar y analizar la información externa. Este análisis externo se basa en un principio fundamental que hace que estas fuerzas claves del entorno puedan ser clasificadas en 5 amplias categorías. Pasamos por las variables económicas, las fuerzas económicas, las sociales, culturales, demográficas y ambientales. En el tercer lugar están las políticas gubernamentales y legales, tecnológicas y finalmente las competitivas. El orden en el que figuran no quiere decir una importancia relativa entre las mismas. Es decir, que por ejemplo las fuerzas competitivas podrían ser igual o más importantes que las económicas y viceversa. Lo que sí debemos reconocer es que estas 5 amplias categorías van a generar en otros actores del mercado algunas consecuencias importantes en su comportamiento. ¿Cuáles son estos actores? Por ejemplo, los competidores, los acreedores, las comunidades, accionistas, gobiernos, mercados, sindicatos, empleados, clientes, es decir, un gran número de stakeholders, de grupos de interés que están operando en las industrias y en los mercados. A partir de este análisis que se hace de la auditoría externa, es que se van a empezar a identificar oportunidades y amenazas de la organización. El principio básico, sustancial, que es la base de esta auditoría externa, se llama la perspectiva de la organización industrial, la cual dice que los factores externos, o sea, la industria, son más importantes que los factores internos para que una empresa alcance una ventaja competitiva. A partir de este enunciado, entonces se afirma de que las organizaciones van a tener un buen desempeño en los mercados, principalmente gracias a las bonanzas de los factores externos, de haber aprovechado las oportunidades, lo que colateralmente significa que una organización no es buena por sus factores internos, sino principalmente porque el entorno le ha brindado las posibilidades de poder tener un desarrollo sustancial importante. Michael Porter sostiene que el desempeño organizacional será determinado sobre todo por las fuerzas de la industria. Y los teóricos de la organización industrial afirman que son estos factores externos y la industria en la que compiten que ejercen una influencia más importante que el desempeño mismo de la empresa. ¿Qué es lo que pasa si es que analizamos estos componentes dentro del ámbito personal? Todos tenemos un círculo o una zona de preocupación y también tenemos una zona de influencia. ¿Qué está dentro de esta zona de influencia? Son las cosas que uno puede controlar, que uno puede manejar y en consecuencia las puede gestionar. Por ejemplo, está la conducta personal de uno, las acciones, mis palabras, mi esfuerzo, mis ideas, mis errores que son responsabilidad mía y por supuesto las consecuencias que yo debería asumirles. Todos estos factores son cosas que yo puedo controlar y que dependen de mí. ¿Qué está dentro de la zona de preocupación? Son las cosas que están fuera de mi control. Por ejemplo, las acciones de las demás personas, las palabras de las demás personas, las ideas que los demás
tienen sobre mí o sobre otros aspectos, los sentimientos de las demás personas, las consecuencias de las acciones de las demás personas, creencias y los errores de estas otras personas. En otras palabras, en la zona de influencia está lo que está bajo mi control y aquí, en la zona de preocupación, lo que está fuera de mi control. Es así que nuestro trabajo, en el que vamos a desarrollar nosotros, en la vida personal particular, es hacer de que esta zona de influencia sea lo más grande posible para que la zona de preocupación entre a un segundo plano, porque si no las puedo cambiar, entonces no debería yo preocuparme. En este caso, en la auditoría externa, es importante para las organizaciones reconocer cuál es el impacto que tiene la zona de preocupación, porque a partir de ella yo debo reconocer cuáles van a ser las oportunidades y sus amenazas.